La guerra ha sido uno de los actos más humanos e inhumanos simultáneamente. Un hecho que data hace más de 30.000 años, algo que ha roto innumerable cantidad de vidas, familias, culturas y sociedades. Nos despoja de lo más preciado, nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Cada conflicto bélico se lleva consigo miles y a veces millones de almas. Madres pierden a sus hijos, niños quedan huérfanos y familias enteras son destrozadas. La tristeza de la guerra se manifiesta en los rostros de aquellos que han perdido todo, en los ojos de los que han visto lo indecible y en los corazones rotos de quienes quedan atrás para llorar a los caídos. ¡Eso no es gracioso! Oh, perdón, se me olvidó que estaba haciendo esto. ¿Qué le dice un grupo de estufas a una estufa? Esta es tu familia. Qué buen chiste, ¿no? O sea, es que las familias y las estufas, esta es tu familia, esta es tu, ¿no? El ser humano es violento. La solución de conflictos la gran mayoría de veces va por el camino de la violencia, y no podemos hacer nada para detener esto. La guerra deja una herencia tan sangrienta como impresionante. Sin dudarlo, este acto genera dolor, angustia, sufrimiento, terror. Pero no cabe la posibilidad de vivir en un mundo armónico, en donde los conflictos se resuelven mediante el diálogo, en donde el ser humano asume su lugar con responsabilidad, comprensión e inteligencia. Los distintos puntos, ya sean políticos, religiosos o culturales, llevan a conflictos. Y no me malinterpreten, existen casos en donde el diálogo es el principal protagonista de una guerra y lleva de la mano a los enfrentados para la resolución del conflicto de forma pacífica. Sin embargo, tenemos evidencia de sobra de que esto no ha sido así. Y de hecho, la manera más común de resolver los conflictos ha sido mediante la violencia. Aun con todo esto, debemos pensar que toda guerra tiene un origen y un propósito. Esto lleva a cientos de miles de personas a cometer actos incomprensibles, todo por una patria prometida por los altos mandos. La guerra nos ha dejado desorden social, violencia contra nuestra especie, deshumanización, la pérdida del yo, hambre. Esto me lleva a varias preguntas. ¿El ser humano es bélico por naturaleza? ¿Nos ha dejado algo la guerra? ¿Sabemos los daños psicológicos que nos está causando esto a día de hoy? En este video tocaremos estos y otros temas relacionados con la guerra, su significado y su herencia en la actualidad. Como ya comenté anteriormente, la guerra nace como una forma extrema para resolver conflictos. Pero la guerra en su origen no era exactamente como la conocemos hoy en día, no con el fin de asesinar todo aquello que se encuentren, sino con el fin de salvar la vida de los míos, no por el hecho de tener más que el otro, sino para alimentar mi pueblo. La necesidad de obtener recursos para la comunidad es una competencia. Sin embargo, ello nos lleva a la construcción de grupos violentos para llegar a dichos recursos. Con el paso de los años, esto se fue transformando a lo que es hoy en día, una lucha constante por el poder. Poder que no siempre beneficia al pueblo como lo hacía antaño, un poder corrupto que lleva a un fin inevitable, la muerte. ¿Qué es la guerra? Para algunos un acto natural, por lo cual es algo inevitable que vivirá con nosotros el resto de nuestros días. Para otros es un acto cultural, producto de un estilo de vida creado por los humanos para acceder a aquello que necesitamos por el medio que sea. En cualquiera de los dos casos, un conflicto sociopolítico en el que dos o más grupos se enfrentan con armas de cualquier tipo con el fin de conseguir algo. Con esto claro podemos afirmar que la guerra ha estado en nuestras vidas desde siempre. Esto no parece que vaya a cambiar. En los últimos 5.500 años han habido más de 14.500 guerras, con un resultado fatal de más de 1.240 millones de vidas perdidas. Llevamos esto en la sangre. Un ejemplo de ello fue el grito de independencia en Colombia, que se generó por un florero roto, obviamente con mucho más trasfondo, pero la caída de ese florero estalló ese conflicto. Bueno, ese acto por lo menos nos dejó la independencia de este bello país. ¿Qué nos ha dejado la guerra? Porque sin duda de todo esto malo tiene que haber algo bueno. Es imposible que no, o sea, la sangre derramada de tantas personas tuvo que valer para algo. Ninguna guerra se justifica, pero si inevitablemente sucedieron los hechos, debemos recuperar así sea lo más mínimo para que esas víctimas sean recordadas no por el dolor y la miseria, sino por el aporte a la sociedad, por el crecimiento de la cultura, las mejoras en los sistemas e instituciones. Algo tiene que haber. Uy, gonorrea, ¿a quién mataron, huevón? ¿Le pegaron un golpe a algo, hueputa, hasta vibró mi ventana? La guerra en ningún caso trae más cosas buenas que malas, pero podemos destacar algunas cosas positivas. En medio del fin de todo podemos sacar el principio de algo.
Algunos de estos puntos son: mejora en la medicina, pues muchos de los actos cometidos en la guerra trajeron avances médicos muy importantes, avances con medios crueles, como en la Alemania nazi por medio de experimentos inhumanos a los prisioneros. De igual forma Japón con la unidad 731, que fue mucho más cruel e inhumano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos experimentos no tenían el objetivo de lograr avances médicos, someter a lograr armas biológicas. Estos dos casos durante la Segunda Guerra Mundial. Genera empleos que establecen a personas de bajos recursos con la calidad mínima de vida, y esto no sucede en todos los casos. Evidentemente, en el mundo, la guerra es algo a lo que no se le puede decir que no, y asimismo los soldados no pueden negarse, se les pague bien o mal. Ellos deben tomar su responsabilidad. Sin embargo, muchas familias pudieron salir de la pobreza por este medio, y muchas otras lo perdieron todo. Internet y muchos otros avances tecnológicos. En el 69, el Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrolló ARPANET, con el objetivo de eliminar la dependencia de un ordenador central y reforzar las comunicaciones militares, bajando la vulnerabilidad de la misma. Con esto llegó el Internet a nuestras vidas, y aunque tenga muchas cosas buenas, también la maldad ronda en sus profundidades, una herramienta con mucho poder y poco control. Algunas guerras han traído la paz a los pueblos. Por medio de este acto bélico, el pueblo se levanta ante sus gobernantes y les deja bien claro quién es el dueño del poder que se les está dando, aunque esto trae mucha muerte y violencia. Es duro intentar sacar algo positivo de todo esto. A pesar de ello, cada punto tiene su parte negativa que no deja ver la positiva con tranquilidad. Más bien se ve como un efecto secundario de un mal total. Una herencia escrita con sangre, que dejó y deja millones de conciencias destruidas. Psicológicamente estamos muy mal. Una época en donde entras a cualquier lugar y ves guerra, guerra, guerra en todos lados. En donde las generaciones nacen con violencia infundida y donde estamos normalizando actos tan crueles como los genocidios. Eso no puede ser así. Esto nos está llevando a un trauma colectivo. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford en 2017 encontró que las personas que consumían regularmente noticias sobre conflictos bélicos a través de las redes sociales tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar síntomas de ansiedad y depresión. We are gonna die. I'm out of here. El estudio mostró que la exposición repetida a imágenes y videos violentos pueden desensibilizar a las personas y hacer que se sientan impotentes y abrumadas, lo que a su vez afecta su bienestar emocional. Una joven de 24 años compartió su experiencia con el impacto psicológico de ver noticias de guerra en las redes sociales. No puedo evitar mirar las noticias de Twitter e Instagram. Cada día veo imágenes de bombardeos, heridos y familias destrozadas. Empecé a tener pesadillas y me cuesta concentrarme en el trabajo. Siento una ansiedad constante, como si el mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. Es difícil no sentirse impotente y abrumada por todo el sufrimiento que veo. En la actualidad, donde el Internet se ha tomado el mundo, es imposible ignorar las guerras en las que se está viviendo constantemente. Nos enteramos de todo y de las formas más grotescas. Esto está llevando al ser humano a normalizar estos actos tan crueles como el asesinato, el sufrimiento de un pueblo, el dolor de una nación, y no es que debamos ignorar lo que está sucediendo. En este mundo cada acto correcto que podamos realizar cuenta, pero al inundarnos de los actos de la guerra estamos llegando a un punto complicado. Esto es algo preocupante porque sucede en todo el mundo. Muchos de nosotros hemos visto por medio de internet casos así, en donde alguien pierde su vida, ya sea por una bala perdida, por estar en un lugar equivocado, por defender algún principio, y poco a poco estamos normalizando el ver estos contenidos en las redes, pero ¿hasta cuándo? ¿Somos conscientes de lo que estamos viviendo? Una era llena de guerras, donde cada día tienes una noticia nueva más desgarradora que la anterior. Quizás nuestro cerebro está normalizando esto para no causarnos daños a largo plazo, pero si eso es así, ¿has pensado cómo esto te afecta a ti? Sin duda, la guerra ha dejado un legado histórico inolvidable. Ha sido, es y será el acto más horroroso que como sociedad vamos a experimentar. A lo largo de este video, hemos explorado su origen, sus consecuencias, tanto positivas como negativas, y el trauma psicológico que causa. Hemos visto que la guerra, aunque trágica, ha sido a veces una fuente de avances médicos y tecnológicos. Sin embargo, estos beneficios no pueden justificar la inmensa pérdida de vidas y el sufrimiento que la guerra conlleva. Es crucial que sigamos cuestionando la inevitabilidad de la guerra y buscando formas de resolver conflictos de manera pacífica. Reflexionemos sobre nuestra propia capacidad de ser agentes de cambio, fomentando el diálogo, la comprensión en lugar de la violencia. Y ojo, es fundamental que cuidemos nuestra salud mental en medio de tanta información y experiencias traumáticas. La exposición constante a noticias de guerra y violencia pueden tener efectos profundos en nuestro bienestar psicológico. Debemos buscar apoyo cuando lo necesitemos y no subestimar el impacto de estos eventos en nuestra vida diaria. Hablar con amigos, familiares o profesionales de la salud mental puede marcar una gran diferencia. No estamos solos en esto, y es importante cuidar de nosotros mismos para poder ayudar a los demás. ¿Qué opinas tú? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver el video. Si te gustó, te recomiendo ver el video anterior donde hablo de los problemas del sistema educativo. Si te gustan este tipo de contenidos, te invito a suscribirte. Responderé con mucho gusto a los comentarios por si tienes alguna pregunta. Eso sería todo. Se me cuidan.